El 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl despertó de un letargo de casi 70 años. Para muchos mexicanos, especialmente aquellos que habitaban en las cercanías, este evento llegó como una sorpresa. Se reactivó el volcán, el Popocatépetl, que fue en diciembre de 1994, aproximadamente unos 70 años después de su actividad anterior, ¿no? Que fue de 1919 a 1927 más o menos. Entonces, pues ese tiempo de 70 años, más o menos, ¿no? Más o menos, redondeando números, pues para muchos mexicanos no sabían que el Popo era un volcán activo. Sin embargo, la comunidad científica ya había detectado señales claras del eminente despertar de Don Goyo. Un grupo de vulcanólogos y vulcanólogas, integrado por expertos y jóvenes académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, había estado vigilando al Popocatépetl desde mucho antes. Integrantes del Instituto de Geofísica, así como de los institutos de Geología e Ingeniería, identificaron patrones que advertían que algo estaba cambiando. Colegas de Estados Unidos, con Tobias Fischer particularmente, y también con Hugo Delgado de nuestro instituto, llevamos a cabo en 1994 en 2 ocasiones mediciones de dióxido de azufre mediante un instrumento que se llama COSPEC. Esas siglas significan de espectrómetro de correlación, y con ello habíamos medido el dióxido de azufre que emitía la fumarola del Popocatépetl. Esas mediciones se hicieron desde una avioneta. Las primeras que hicimos fueron si no mal recuerdo, en febrero del 94. Las segundas en el verano, creo que en julio. Y en ambas ocasiones habíamos medido cantidades muy altas de dióxido de azufre, y ese es un indicador de que un magma se encuentra cercano a la superficie. Entonces, a partir de eso, pues teníamos cierta certeza de que ese era el motivo del incremento en la actividad fumarólica que ya se había venido registrando en el volcán desde 1993. Antes de la erupción importante, de la reactivación, digamos, se observaba cierta actividad como era fumarolas que se extendían por kilómetros, ¿sí? Pero no había una actividad importante. Entonces eso pues llamó mucha atención a la población, pero también hay que recordar que en ese tiempo ya teníamos varios vulcanólogos en el departamento de reconocido prestigio mundial. Casi un año antes, había estado presentando una sismicidad particular en el Popocatépetl, que al principio fue difícil de ubicar con precisión, dado que no había una red sísmica o estaciones sísmicas muy cercanas al volcán. Había una estación que era parte del servicio sismológico, y había otras más lejanas. Además también estaban las del Instituto de Ingeniería y de la Ciudad de México. Se vio un incremento importante hacia finales del año 94, junto con otras manifestaciones. Quizás una de las más notorias fue la evaporación de la pequeña laguna que se encontraba en el fondo del cráter, como unos 4 o 5 meses antes de que terminara el 94. Y en fin, todas estas manifestaciones evidenciaron un cambio en el estado interno del volcán Popocatépetl. Empezamos a tomar muestras de gases, o sea, tomábamos unas botellas que se ponen en la parte superior del volcán para fijar los gases. O sea, es lo que decía yo el otro día, que realmente teníamos una instrumentación muy fundamental
pero así sacábamos algunos datos de comparación. Entonces ahí fijábamos los datos, subíamos a estas zonas que están en la orilla del cráter, también tomábamos muestras del lago cráter y hacíamos esos análisis y veíamos que cada vez estaba haciendo más y más ácido el lago del cráter del Popo y que esos manantiales estaban ya teniendo firmas más bien de magma, no nada más de emisiones, por ejemplo, de gases de agua, ¿verdad? Entonces nosotros ya teníamos como 3 años ya trabajando eso y en 1993, sí sabíamos que estaba subiendo inclusive la sismicidad. Yo me acuerdo que hubo una reunión internacional de vulcanología que comentábamos el otro día y me decía el doctor Carlos Valdés, que me decía, ¿cómo vas a ir si está subiendo la sismicidad ahorita? Y le comenté, bueno, está subiendo, pero todavía es muy baja. O sea, esto puede ir subiendo todavía otro poco. Y eso fue en 1993. Entonces ya estábamos esperando algo. De hecho, en 1994, justo en noviembre, porque íbamos sube y sube un poco a poco la actividad, en noviembre habíamos visto algunos cambios en los manantiales. Dijimos, ¡ay, qué barbaridad! A lo mejor nos va a dar lata ahorita a fin de año. Pero el siguiente muestreo, a principios de diciembre, ya bajó. Entonces nosotros lo habíamos interpretado como que iba a bajar la actividad y que nos iba a dar chance otro poquito. Pues no. Antes de fin de año, pues empezó la erupción. Y eso después encontramos que sí, es un fenómeno que ocurre en algunas erupciones, ¿no? Que va para arriba y poco antes de ya la última parte de la actividad como que baja ligeramente antes de hacer la erupción. Subí a la cumbre del volcán Popocatépetl y efectivamente me percaté de que había un incremento muy importante de fumarolas en el interior del cráter. El lago cratérico, que antes era relativamente transparente, había cambiado su color, ya era un color verde lechoso y se notaba claramente que había habido un incremento sustancial en la actividad del volcán. En que empieza a observarse un número mayor, no exagerado, pero sí un incremento en la actividad volcanotectónica. Estos tipos de eventos son los de fracturamiento en el interior del volcán, que ya ocurrían dentro del volcán, no en las inmediaciones, que es algo importante. Empezamos a ver temblores ya no uno por mes, sino porque el volcán Popocatépetl es una estructura muy fuerte que no presenta mucha actividad volcanotectónica. Entonces empezamos a ver que empieza a aparecer uno por semana, después uno por día, hasta que en el 92, a finales del 92, principios del 93, ya tenemos varios eventos por día. Entonces esto ya estaba fuera de su actividad base. Ya se empieza a hablar de una reactivación en el volcán y entonces ya se habla con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, con la pocos años que tenía Protección Civil, porque para entonces no tenía ni 10 años de haberse formado Protección Civil. El papel del sismológico fue importante porque ya desde varios años antes, a través de un proyecto que se llamaba VELA, se había colocado una estación sismológica en el Cerro de Tlamacas, que se encuentra aproximadamente a unos 4,5 kilómetros de distancia del cráter del volcán. Entonces, estas estaciones habían permitido darle un seguimiento a las señales sísmicas que se apreciaban. No eran de las mejores estaciones, estamos hablando de hace 30 años, eran sismómetros convencionales que llamamos de periodo corto, pero podía haber uno que había comenzado a presentarse una serie de señales que estaban relacionadas probablemente con la actividad del volcán y que poco a poco fueron incrementando a lo largo del año de 1993 y que también en el año de 1994 se fue marcando ese incremento de actividad hasta noviembre, en donde a mediados de noviembre esta actividad del volcán, el número de señales que observábamos se duplicó. Ya había un incremento en la sismicidad, había habido un incremento en la actividad fumarólica dentro del cráter, se había extinguido un lago que se encontraba dentro de un cráter más pequeño en el fondo del cráter grande, y entonces había señales de que el volcán se estaba reactivando, pero claramente hasta no haber mostrado una columna de ceniza para el público en general y para
la gente y las autoridades, pues el volcán se encontraba todavía tranquilo, pero al ya comenzar a arrojar ceniza y formar estas columnas de ceniza ricas en gases y material volcánico, el volcán realmente entraba ya en una fase eruptiva. Desde principios de 1992, la comunidad científica monitoreó cuidadosamente una serie de señales: el incremento de dióxido de azufre, el aumento en la actividad sísmica, los cambios en la composición química de los manantiales cercanos y la desaparición del lago en el cráter del volcán. Todas estas evidencias apuntaban a un evento inminente: el despertar del Popocatépetl. La activación de Don Goyo no ocurrió en un vacío. México atravesaba un periodo de intensos cambios políticos, económicos y sociales. El 20 de diciembre de 1994, México enfrentaba problemas económicos y políticos que venían arrastrándose desde principios de la década. Entre ellos, la crisis en la balanza de pagos, el debilitamiento de las finanzas públicas y la privatización de la banca. En marzo de 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio conmocionó al país, seguido en septiembre por el de José Francisco Ruiz Massieu. En lo económico, la devaluación de casi 300% del peso mexicano frente al dólar desencadenó meses de alta inflación, escasez de capital y crisis en la actividad comercial, lo que forzó a miles de empresas a recortar personal o incluso a declararse en bancarrota. El gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional, FMI, para intentar estabilizar la situación, en lo que se denominó el efecto tequila. En medio de esta compleja coyuntura, el desafío de enfrentar la amenaza de un volcán activo se sumó a las dificultades de la comunidad científica y las autoridades, tanto locales como federales. El volcán se reactiva precisamente en un periodo en el cual el país estaba viviendo muchos cambios, había muchas dificultades, había habido una devaluación. Sin embargo, las investigaciones, a pesar de todos estos cambios, habían continuado. Habíamos nosotros estudiado la historia eruptiva del volcán y no obstante todas las dificultades que había a nivel nacional, digamos, se había pues continuado el estudio del volcán, las investigaciones para saber cuál era su estado de actividad, porque anteriormente no tenía un sistema de monitoreo continuo. Había habido una devaluación muy fuerte. Eso pues creó una gran una situación de inseguridad, ¿no? En general para la gente. Sus ahorros se habían devaluado, inflación, etcétera, y entonces pues había poca confianza en los políticos, y si en ese entorno uno habla de un volcán en erupción y que puede causar graves problemas y se encuentra uno ante una población incrédula y desconfiada, eso no ayuda, ¿verdad? Además, había habido un cambio de gobierno en el país, había entrado el presidente Ernesto Zedillo el 1 de diciembre, había habido problemas de carácter económico y además también había de alguna manera el recuerdo de lo que había ocurrido en 1982 con el volcán El Chichón en Chiapas y también del sismo de 1985. Era muy difícil y por eso el gobierno, en ese momento de Zedillo y con el licenciado Moctezuma Barragán de secretario de Gobernación, tomaron acciones, la verdad, un poco precipitadas. La situación era muy difícil porque, bueno, en el 94 sucedieron muchas cosas. El levantamiento del ejército zapatista el 1 de enero, el asesinato de Colosio, un poco más tarde el asesinato de Ruiz Massieu,
Y justo antes, un día antes de la erupción del Poco, el 20 de diciembre, hubo lo que se llamó la devaluación que en los bancos internacionales le llamaron y le siguen llamando todavía el tequila, la depreciación tequila, que había una lucha política muy fuerte entre el presidente saliente, hacía unos cuantos días, Salinas de Gortari, y el presidente entrante, y el 19 de diciembre hubo una devaluación, no recuerdo de cuánto fue, pero una devaluación muy importante del peso. Entonces había una preocupación en el gobierno enorme, y viene el volcán el 21 de diciembre, y fue toda esta situación política, todo este contexto nacional, lo que los llevó a tomar esas decisiones tan apresuradas. En la madrugada del 21 de diciembre, lo inminente pasó. Hoy en la madrugada, el boletín es de ayer, hubo un cambio en el estado de dicha actividad que involucró por primera vez, tal como fue informado, la emisión de ceniza volcánica. La evolución del fenómeno, dice el Centro Nacional de Prevención de Desastres, indica que el volcán está técnicamente en un nuevo estado de actividad. Inició con una erupción de baja intensidad que ha ido en aumento, sin alcanzar hasta el momento proporciones de gravedad, y es probable que no se presenten. El 22 de diciembre, cerca de la medianoche, el doctor Servando de la Cruz envió el siguiente informe. La actividad fumarólica que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 años culminó la madrugada del 21 de diciembre de 1994, cuando una serie de sismos volcánicos, probablemente asociados a explosiones freáticas, marcaron el inicio de una nueva etapa de actividad eruptiva. Los eventos sísmicos, detectados a las 0131, 0132, 0138, 0140 y 0148, fueron señales muy impulsivas, de alta frecuencia y corta duración, y fueron seguidos por un evento mayor, de menor frecuencia, a las 0153. Los eventos fueron registrados por 4 estaciones telemétricas a 11 kilómetros del volcán, operadas conjuntamente por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y los Institutos de Geofísica e Ingeniería de la UNAM. Al despejarse el día, se observó por primera vez en décadas una columna de cenizas emergiendo del cráter del volcán. Un vuelo en helicóptero, a las 10:30, mostró que la mayor parte de la ceniza salió de cerca del borde noroeste inferior del cráter inclinado. Una fisura radial del flanco noreste del cono mostró algunos respiraderos productores de vapor, aunque las condiciones nubladas hacen que esta interpretación sea equívoca. Había yo pernoctado en Atlautla, en la falda occidental del volcán Popocatépetl, y a las 7 de la mañana me despertaron para decirme que el volcán estaba haciendo erupción. Miré por la ventana y efectivamente se veía una columna de ceniza emerger del cráter. Empiezan algunos eventos explosivos. Ese mismo día 21, pero en la madrugada, empiezan estos pequeños eventos explosivos y todo el plan se pone en operación. Y ya para las 5 de la mañana, 9 de la mañana, viene la erupción. Una erupción que fue de tipo freático. Es decir, que era más cantidad de gases y de vapor de agua que otro tipo de material. Sí arrastraba todo el material del conducto, ¿verdad? Se destapó. El 21 de diciembre de 1994 era un martes. Y ese día ya estábamos de vacaciones en la UNAM, eran las vacaciones de fin de año, y yo estaba en mi casa, y recuerdo que mi hermana, que vivía en Atlisco, me despertó como a las 4 de la mañana diciéndome que había una gran cantidad de ceniza y que se escuchaban ruidos raros y extraños en Atlisco, y que toda la gente estaba preocupada, que si sabía algo. Entonces yo estaba a cargo del servicio sismológico. Para nosotros fue una sorpresa porque la actividad del volcán comenzó por la madrugada, más o menos como a las 2, 3 de la mañana, y comenzó a emitir una gran cantidad de ceniza, y Puebla, la ciudad de Puebla y muchas otras ciudades cercanas amanecieron con una gran cantidad de ceniza. Yo oí en las noticias, porque no había internet, no había nada, y de suerte regresé yo a la habitación del hotel y recibí una llamada telefónica de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobernación, de quien dependía Protección Civil,
que urgía que regresara a México porque había hecho el volcán una gran erupción. Así fue como me enteré con un telefonazo. Había muchas preguntas de toda la población de qué tipo de ceniza y qué pasaba, y la universidad inclusive pues rápidamente se empezó a organizar. Estas pequeñas señales que son sismos volcanotectónicos, y lo que nos sugieren, ya visto después de haber observado estas cosas, es que los conductos se estaban rompiendo y había tal empuje de esfuerzos y de material que quería subir, que estaba rompiendo parte de los conductos. Aquí hay 3 eventos que son volcanotectónicos, que son más grandes, que marcan ya claramente un rompimiento dentro de la parte de fisuras o ductos o conductos o fracturas, y después entra esta señal que es mucho más grande, que continúa aquí, en donde dura más de 1 minuto y medio, que es claramente ya lo podríamos llamar el destapamiento del volcán, en donde comienza a emitir en ese entonces ceniza principalmente. ¿Qué es lo que estaba haciendo con un sobrevuelo que se hace el día siguiente? Esto es lo que se mostraba en el volcán. Estamos viendo la parte del cráter y la salida de esta nube grisácea, cafezácea, que está compuesta de, le llamamos ceniza, pero son fragmentos pulverizados de roca, o sea, roca fragmentada muy muy fina, que se la lleva el viento porque es muy ligera, y que estaba cayendo, que a partir de estos momentos comenzó a caer en la zona oriental del volcán, que corresponde al estado de Puebla. Tanto Atlixco como Puebla fueron cubiertas por una gran cantidad del volcán. Cuando observamos después, ya con sobrevuelos directamente sobre el cráter, vimos que había 3 agujeros pegados a la pared, le llamamos pared en el interior del cráter, por donde estaba saliendo también parte de este material fino y ceniza, que cuando ya los vulcanólogos y los geólogos hicieron análisis, dijeron que se trataba de un material que no era juvenil. ¿Qué quiere decir que no sea juvenil? Que era roca vieja que fue destruida como parte a través de estas explosiones, y que permitió, ya al quitar el tapón, que comenzara el inicio de la actividad desde ese 21 de diciembre de 1994, en el cual estamos ya alrededor de los 30 años de ocurrencia, y el volcán continúa utilizando y haciendo este tipo de condiciones. La reactivación del volcán trajo preguntas, miedos y una serie de acciones que algunos cuestionarían. E inmediatamente se activa todo el plan operativo que ya habían mandado las autoridades que se pusiera en marcha, que consiste por parte de Protección Civil en la evacuación de la gente. La erupción lanzó cenizas y gases a más de 25 kilómetros de distancia. Así, el 21 de diciembre, a las 22 horas, inició el desalojo de 16 comunidades ubicadas en las faldas del Popocatépetl ante el riesgo de un posible aumento en la actividad del volcán. Entre los pueblos desalojados fueron San Nicolás de los Ranchos, Santiago Xalicintla, Tochimilco y Tianguismanalco. Las personas evacuadas se trasladaron a 6 albergues, ubicados en Huejotzingo, San Pedro Cholula e Izúcar de Matamoros. La evacuación duró del 21 al 27 de diciembre de ese año, cuando por fin se permitió el regreso de los pobladores. El retorno culminó el día 28. Como lo hemos anunciado, está con nosotros en el estudio el doctor Gerardo Suárez, que es el coordinador de la investigación científica y encabeza el Consejo Técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y en esa virtud se ocupa principalmente de la actividad renovada del volcán Popocatépetl. Gracias, doctor, por su presencia aquí. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento, una vez que se ha determinado que los pobladores que fueron desalojados de sus lugares de residencia puedan volver a esos mismos lugares? En términos generales, la actividad ha disminuido, tanto la actividad sísmica que tiene lugar en el interior del volcán como la actividad fumarólica, que también ha disminuido de intensidad, nos hacen pensar que el volcán ha entrado en una fase un tanto más estable y que por lo tanto no presenta signos evidentes de
antecederse una erupción importante y por lo tanto se consideró que las poblaciones cercanas al volcán no sufrían ya riesgos importantes a corto plazo. Pero aún hoy, muchos se preguntan, ¿por qué se decidió evacuar? El recuerdo de lo que había ocurrido en 1982 con el volcán El Chichón en Chiapas y también del sismo de 1985. Entonces, estos elementos, estos fenómenos naturales que habían causado muchos daños, pues quedaban latentes en qué es lo que estaba haciendo el volcán. Se tuvieron que tomar decisiones pues en el momento, ante la incertidumbre de lo que podría hacer el volcán, y pues con una visión preventiva fue que se recomendó hacer una evacuación selectiva del volcán, justamente pues previendo que pudiera haber alguna actividad mayor que pusiera en riesgo a la población. Y eso fue muy bueno porque creo que fue una manera de evitar una de las pérdidas más serias, que es la pérdida de seres vivos, pues, de seres humanos. Entonces había una preocupación en el gobierno enorme, y viene el volcán el 21 de diciembre, y fue toda esta situación política, todo este contexto nacional, lo que los llevó a tomar esas decisiones tan apresuradas. Cuando yo regreso a México de Manzanillo, estaba solo, todo el mundo estaba de vacaciones, y estaba afortunadamente en México Servando de la Cruz, y me llevaron directamente del aeropuerto a la Secretaría de Gobernación, y me encontré a Servando y me dijo, no, ya hicieron una barbaridad. Le digo, ¿por qué? Pues ya evacuaron el volcán. ¿Pero por qué? Porque decidieron evacuar el volcán porque no quieren correr riesgos. Y pues la gente padeció, y padeció mucho, porque estuvo en albergues en Puebla y en algunos otros sitios, contra su voluntad. Se quejaban mucho de que sus cosechas, sus animales, y también estas creencias de que Goyito no les iba a hacer nada porque era su volcán. Pero fue una evacuación prematura, una evacuación realmente sin conocimiento científico y una discusión, pero que, bueno, yo después de varios años la he entendido como resultado de este nerviosismo que había en el país y del nerviosismo de un gobierno entrante que se enfrentaba a todos estos problemas súbitamente. Una de las grandes fortalezas que provocó la crisis de la reactivación del volcán fue la creación de un comité científico que inició sus operaciones a las 24 horas de la erupción. Este cuerpo colegiado favoreció la libre discusión de las ideas y conformó un grupo de trabajo que conjuntó las investigaciones del volcán desde diversas perspectivas. Esta pronta organización respondió a una preocupación y respaldo del entonces rector, el doctor José Sarucán Kermes. Bueno, había un grupo de personas dedicados mucho a vulcanología en la UNAM de hacía tiempo, pues porque México tiene unas características particularmente peculiares en lo que se refiere a cuestiones sísmicas que están también muy ligadas a la actividad volcánica, y tenemos, bueno, pues una lista larga de volcanes a lo ancho del país y a lo largo de algunas de las cordilleras en México. Y claro, la seña fue bastante abrupta, y afortunadamente personas como Servando la Cruz, a quien conocí como colega de investigación, tuvieron el cuidado de monitorear de ahí en adelante cada día. Lo primero que ocurrió una vez que se reactiva el volcán es que rápidamente nuestras autoridades universitarias, a través de la Coordinación de la Investigación Científica y el CENAPRED, bueno, pero también de la Rectoría de la UNAM, toman cartas en el asunto, se forma un comité científico
que sesionaba en el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con los investigadores que en ese momento estaban trabajando en el volcán. Y también se invita a las autoridades de protección civil, que tanto para ellas como para muchas autoridades todo esto era nuevo. Bueno, el comité científico se formó de una manera más formal y ya sistemática para entender qué era lo que estaba pasando en el volcán, cuál era el estado de actividad del volcán y si con la instrumentación que había en ese momento era necesaria expanderla, aumentarla, qué otro tipo de monitoreo se podía realizar en el volcán, entender cuál era el conocimiento de la historia eruptiva y, en fin, juntar toda la información científica para saber cuál era el estado del volcán en ese momento y qué era lo que teníamos que hacer, pues prácticamente de manera inmediata, y qué información se le tenía que dar a las autoridades de protección civil, a las autoridades estatales, inclusive también a la presidencia de la República. Afortunadamente, en la universidad, el coordinador de la investigación científica en ese momento era el doctor Gerardo Suárez, y él, más consciente de lo que estaba sucediendo y de lo que veía en las señales que teníamos, convocó a una serie de reuniones con Protección Civil, con el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y comenzó a formarse lo que después se constituyó como el Comité Científico Asesor. El comité científico, al reunir en este lugar a expertos vulcanólogos y en otras materias, se dio cuenta, en ese entonces el titular del CENAPRED, que era el doctor Roberto Meli, que era un catedrático del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que facilitaba las cosas el tener discusiones ordenadas. A veces no eran tan ordenadas porque como investigadores pues cada quien lanza una idea y había que demostrar o validarla de alguna manera, pero que ese tipo de consensos con un comité científico que después llegara a una propuesta o resolución y que ésta fuera adecuada al lenguaje propio para que fuera transmitida a las autoridades, era lo que mejor funcionaba. Entonces se declaró de alguna manera como un comité en donde además se decidió que se invitara a participantes de muchos lugares, no solo de la UNAM, sino también de otras instituciones de educación superior, incluyendo también gente de Puebla, para que mientras más personas estuvieran, lo hace un poco más complicado de manejar, pero que estuvieran todas las opiniones en este lugar. Y el doctor Meli era alguien que podía lograr un consenso, eran discusiones a veces largas y había que entender lo que los otros decían porque somos expertos en diferentes disciplinas, pero resultó y también se decidió que había que estar haciendo reportes sobre la actividad del volcán y fue una de las decisiones importantes que llevó a cabo el comité, el decidir que este tipo de reportes se hicieran todos los días. Participé en ese comité desde el principio hasta la fecha. Hemos tenido estas reuniones, creo que ese comité ha sido muy valioso porque aunque a veces no tenemos las mismas opiniones respecto a nuestros resultados, pues las discutimos y llegamos a acuerdos. Y creo que esos acuerdos pues enriquecen realmente nuestro conocimiento del volcán y eso se los traducimos a las autoridades que a su vez se los transfieren a la población. Y la pregunta, y el rector Sarucán obviamente recibía preguntas de la presidencia y de la Secretaría de Gobernación que seguía. Y tuvimos el problema que diferentes investigadores, con base en la evidencia que tenían, daban diferentes versiones de lo que podía suceder. Algunas de ellas eran muy cautelosas, de decir que había que observar al volcán, había que instrumentar un poco más, había que hacer otras mediciones. El doctor de la Cruz tenía algunos cristales que se medía la distancia y para ver si había habido una inflación en el cono que denota inyección de magma. Y algunas otras eran muy sensacionalistas. Y no siempre de investigadores de la UNAM, sino de otros investigadores y no investigadores eran muy sensacionalistas, que iba a haber una erupción enorme, como la hacía 40,000 años, y una pliniana. Entonces, afortunadamente yo conté con que en ese momento en el CENAPRED estaba como director el doctor Roberto Meli Piraya, investigador del Instituto de Ingeniería,
Y nos reunimos y el rector Sarván me pidió, hay que poner orden en esto, hay que dar información fehaciente en la medida de lo que conocemos. Y decidimos el doctor Roberto Meli y yo que reuniríamos a todos los vulcanólogos que había. Y estaban todos estos jóvenes. Y si los nombro me dan un poco de vergüenza dejar a alguno de ellos fuera. Pero todos los investigadores jóvenes que ahora son, digamos, los pioneros del Departamento de Vulcanología. Y les dijimos, nos vamos a reunir aquí, vamos a revisar la evidencia de lo que tenemos. Todo el mundo llega con sus mediciones, ya sea de química de aguas, química de gases, de formación del volcán, los pocos datos sismológicos que había. Tomamos una decisión y hacemos un comunicado de prensa, que era lo que la gente estaba esperando y el gobierno estaba esperando. Y la verdad se disciplinaron, todos fueron muy, muy disciplinados en ese sentido. Les pedimos que no hablaran con la prensa en lo individual. Cada reunión nombrábamos a un vocal de la comisión, que era el responsable de hablar con la prensa. Y creo que fue un resultado exitoso. Pudimos dar información fehaciente, información más balanceada, y pues la labor de los vulcanólogos fue realmente extraordinaria. Yo creo que el hecho de que este comité continúe, el Comité del Popo, en el CENAPRED, es muestra de que ha funcionado este tipo de mecanismo, porque los volcanes son muy complejos. Hay quien ve la parte geológica, hay quien ve la parte de la composición de gases, hay quien ve la deformación del volcán, hay quien ve la parte de sismicidad, y es como el cuento del elefante, ¿no? Uno ve la cola, el otro ve la pata, el otro ve la trompa, y tenemos que tener una visión integral. Y me da mucho gusto que este comité continúa, y son quienes toman las decisiones sobre el semáforo y los niveles de alerta. La comunidad científica, cuando identificó que algo sucedía en el volcán, enfrentó importantes retos. Entre los más relevantes fueron la carencia de infraestructura. Sin embargo, no fueron los únicos. Pues en aquel entonces, cuando se reactivó el volcán Popocatépetl, la infraestructura con la que se contaba para el monitoreo estaba realmente limitada. Había en realidad pocas estaciones, solamente había 4 estaciones sísmicas, 2 de ellas que pertenecían a la UNAM. Una de ellas fue al SOMONI, que es del Instituto de Ingeniería, fue instalada en 1987. La otra era la de Tlamacas, que es del Instituto de Geofísica, que se instaló en 1989. Y las otras 2 estaciones fueron instaladas por el CENAPRED a principios de 1994. Entonces era en realidad un sistema de monitoreo incipiente. No se conocía en realidad, o existían muchas incertidumbres sobre el posible comportamiento del volcán. Y al ser parte del Sistema Nacional de Protección Civil, pues tampoco se contaba con un esquema de organización, no se tenían planes operativos, un mecanismo de alertamiento. Entonces, pues sí, en aquel entonces, aunque ya se había iniciado el sistema de monitoreo del volcán, sí no se contaban con todos los elementos y poder reducir las incertidumbres que existían en ese momento. Y también hay que decirlo, el volcán no estaba muy bien instrumentado, o prácticamente no tenía ninguna instrumentación. Había mostrado algunos signos de que estaba reactivándose. Había estado tranquilo y dormido por muchos años. Cuando un volcán tan importante como el Popocatépetl da señales de este tipo, pues se requiere un financiamiento para adquirir los instrumentos que son necesarios para darle el seguimiento a la actividad en este caso de un volcán. Y es que es fundamental porque los instrumentos científicos no están en estante. O sea, hay que solicitarlos, que se construyan y que nos los entreguen para poder ser instalados. Es un proceso largo. Entonces, esa fue la primera dificultad que tuvimos, tratar de convencer, tratar de obtener la instrumentación que era necesaria. Muchos problemas de infraestructura. Por ejemplo, instalar una red sísmica requiere... Hay 2 formas de redes sísmicas. Una que es operada manualmente, o sea que tienen que estar los observadores al lado de la estación y permanecer ahí indefinidamente, cambiando registros, etc. Y la otra, que en esa época era
digamos, más difícil de implementar que la telemétrica, que consiste en transmitir la señal desde cada estación sísmica hacia un centro de recepción por el mecanismo que esté disponible. En aquella ocasión el único eran las estaciones de radio, una especie de transmisor, receptor de características similares al que podía tener un walkie-talkie, poco alcance, poca potencia y poca confiabilidad, alto consumo de energía, y que para que tuvieran mayor alcance, pues había que requerir ya solicitar un permiso de transmisión de la frecuencia que se utilizara, que en aquella época era sumamente complicado. Eran condiciones difíciles, de hecho hasta para los vehículos eran difíciles. Yo me acuerdo que luego me preguntaban, ¿y por qué necesitan doble tracción? Pues necesitamos doble tracción porque nos atoramos, porque no podemos pasar. No están los caminos de hoy en día, los caminos eran difíciles de llegar, para ir a muestrar, para ir a levantar los datos. Yo creo que ese fue un momento de organización, o sea, había estados que no estaban muy vinculados entre sí, que tenían que trabajar juntos, porque como ustedes saben, el Popocatépetl pues está una parte es en Morelos, una parte Puebla y la otra Estado de México. Pero también la ceniza llegaba a la Ciudad de México y llegaba a Tlaxcala. Entonces era un efecto conjunto y teníamos muchas reuniones, por ejemplo, con los secretarios de salud federales y los de los estados. Tuvimos también muchas como que no estaban muy dispuestos a aceptar, algunos de los médicos, que las cenizas sí tenían efecto en la salud. Y eso a través de los años lo hemos logrado probar. Tener equipo en alta montaña es un problema porque pues, desde que le caen los rayos, los bloques de las erupciones, los balísticos que llamamos, esos fragmentos grandes que salen en forma tan energética, todas estas inclemencias son las que causan que tengamos deterioros en nuestros diferentes equipos. Pues yo creo que uno de los principales retos fue el no tener esos mecanismos para hacer una comunicación efectiva y eficiente del riesgo asociado al volcán. Se tuvieron que tomar decisiones. El reto principal fue la creación del primer mapa de peligros consensuado del volcán. ¿A qué me refiero? Que fue que el comité científico había decidido que tenía que haber un mapa de peligros volcánicos. El volcán estaba en erupción en diciembre del 24 de 1994, diciembre 21 de 1994, y que en enero o febrero tenemos ya que contar con un mapa de peligros. Entonces el mayor reto para mí fue el coordinar a todo el grupo nacional y también de investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la Universidad de Buffalo para crear este primer mapa de peligros volcánicos del Popo y que fue el primero en su tipo en México. La erupción de 1994 trajo importantes aprendizajes y un impulso en la investigación. El Popocatépetl no solo marcó un antes y un después para la vulcanología en México. En las décadas previas, los volcanes de Colima y el Chichón fueron referentes para que la comunidad científica y gubernamental empezaran a visualizar la relevancia de conocer los volcanes. Sin embargo, la cercanía de Don Goyo a ciudades tan grandes como la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala impactó en la cantidad de recursos, tanto materiales como humanos, en su vigilancia. Bueno, sí, el primero fue la erupción del Chichón, naturalmente, y también la erupción del volcán de Colima en 1976 más o menos. Entonces toda esa actividad previa en el Colima y en el Chichón, junto con esta actividad del Popocatépetl, pues hicieron muy evidente la necesidad de que se desarrollara una investigación vulcanológica en serio en nuestro país. La UNAM y el gobierno de México firmó un acuerdo para que el CENAPRED existiera. Ha ido cambiando, pero la misión era justamente esa, que el CENAPRED fuera la ventana de la comunidad científica a las responsables de protección civil para aconsejarles, para darles una opinión, y cumplió su función plenamente. Entonces la UNAM hacía lo que tenía que hacer. Era responsable de la opinión
científica basada en evidencia, en una discusión académica. Y el CENAPRED era el conducto por medio del cual hacíamos las cosas. Que de nuevo, yo insisto, esa fue la razón por la que se formó el CENAPRED y esa es la razón por la cual el CENAPRED está donde está. Tengo una enorme satisfacción de ver al grupo de vulcanología y de sismología, que desde antes de que yo fuera director del instituto y después coordinador, se empezaron a contratar sismólogos jóvenes. Un ejemplo importante de gente que llegó en esa época y ha trabajado en la sismicidad del volcán es el doctor Carlos Valdés. Y en el lado vulcanológico, en ese momento llegaron muchos de los jóvenes vulcanólogos, y de nuevo voy a atreverme a mencionarlos, Klaus Ibe, el doctor José Luis Macías, el doctor Hugo Delgado, y todos ellos formaron el núcleo, junto con los que estaban antes, Servando de la Cruz y Juan Manuel Espíndola, para formar un departamento de vulcanología que me da muchísimo gusto, ha crecido con muchos jóvenes de diversas partes del mundo y es un grupo muy activo y con un respeto y un prestigio internacional importante. Que había que instrumentar el volcán, que no podíamos estar a ciegas, y se empezó con más observaciones y un proceso lento de instrumentación en donde sí jugó un liderazgo el CENAPRED. Sí, así es. De hecho, cuando tengo entendido que antes de la erupción importante de diciembre del 94, existían únicamente 2 estaciones sismológicas. Una instalada por el Instituto de Ingeniería del UNAM, otra instalada por el Instituto de Geofísica, ¿sí? Únicamente con esas 2 estaciones se tenía, que bueno, era principalmente para monitorear la sismicidad, ¿no? Después de la reactivación importante del 94, obviamente hubo mucho interés y apoyo para poder instalar nuevas estaciones, ¿sí? Y eso pues siempre en colaboración con el Instituto de Física, el Instituto de Ingeniería y el CENAPRED, ¿sí? Entonces fue creciendo la red, ¿sí? La red de monitoreo del volcán. Pero no solo estamos hablando de estudios de sismicidad, también yo participé, ahorita que me vienen los recuerdos, de un sensor para medir los gases, el contenido de los gases del volcán, vuelos en helicóptero más o menos regulares para ver el contenido de los gases, y también estudios de geoquímica, de manantiales cercanos al volcán de manera regular, que se siguen haciendo, ¿no? Entonces esta actividad disparó todo este tipo de estudios y análisis que se hacen actualmente en el Popo. De hecho, el Popo pues, actualmente es el volcán más instrumentado y monitoreado en el país, junto con el de Colima. Y esto precisamente porque el Popo, bueno, en un radio de 100 kilómetros hay más de 25 millones de gente. Al existir una urbe tan grande como la Ciudad de México, cerca de un volcán activo, pues puso la atención de mucha gente sobre el volcán y sobre el fenómeno eruptivo, y eso entonces creó la conciencia de que había que poner mayor atención sobre el fenómeno, lo cual a su vez entonces pues puso a disposición fondos para llevar a cabo diversas investigaciones, y además pudimos contratar a nuevas personas con otras especialidades para llevar a cabo también estudios que nunca antes se habían llevado a cabo. Y con eso pues se implementaron nuevos laboratorios, nuevas técnicas de medición de distintos parámetros, se entró en contacto con otros grupos en otros lugares del mundo que a su vez compartieron sus experiencias con nosotros, nos asesoraron en distintas materias, y pues a raíz de ello la vulcanología creció significativamente en la UNAM. En aquel entonces habíamos 4 vulcanólogos, ya no me acuerdo bien, y el día de hoy pues somos más de una docena,
de investigadores. Existe un departamento de vulcanología que en aquel entonces no existía. O sea, uno puede decir que la reactivación del volcán pues sí tuvo un efecto sobre el quehacer científico en nuestro instituto. El 21 de diciembre de 2024, el volcán Popocatépetl cumplió 30 años de actividad y durante esas 3 décadas se ha convertido en uno de los colosos más vigilados del país y Latinoamérica. La vigilancia de Don Goyo inició con solo 2 estaciones sismológicas, Alzumoni y Tlamacas, pero fueron fundamentales para la investigación, monitoreo y seguimiento del Popocatépetl, donde la UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, jugaron un papel fundamental, estableciendo lineamientos de acción a través de un cuerpo colegiado que promovió el intercambio de investigaciones e ideas, esenciales para la toma de decisiones conjuntas que aún hoy siguen en funcionamiento. La respuesta rápida de la comunidad académica del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica y de los Institutos de Geología e Ingeniería, con la colocación expedita de sismógrafos por parte del Servicio Sismológico Nacional y el CENAPRED, permitió la ampliación de la red de monitoreo del volcán. 2 meses después, en febrero de 1995, este grupo creó el primer mapa de peligros volcánicos en México, consensuado en colaboración con vulcanólogos de la Universidad de Búfalo y del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América. La ventaja de tener personal profesional dedicado a estudiar estos problemas directamente, pues le ha dado a la UNAM una posición verdaderamente muy importante en lo que se refiere a sismología. Por ejemplo, el sistema sismológico estaba manejado por la UNAM, todo el sistema de mareografía, todas las cuestiones de, por ejemplo, de tener las colecciones científicas más grandes, biológicas y de tipo de mineralogía y fósiles y todo esto también están aquí. Lo que no es usual para una universidad nacional de ninguna parte, tener toda esta responsabilidad, pero es una responsabilidad que se ha podido desarrollar pues de la mejor manera y creo que a partir de tiempos en que hubo más recursos para esto, pues se pudo hacer de mejor manera, de manera mucho más completa, mucho más entendible de los diferentes campos en los que se tratara. Y esta es la misión de la UNAM, no solamente preparar alumnos de la mejor manera posible en todos los campos, así desde la filosofía hasta la astrofísica, sino tener esa preparación lo más cercana posible a un elemento crucial, la generación de conocimiento. La generación de conocimiento a través de la investigación. Y esto es una cosa muy importante. Y hasta donde yo sabía, por lo menos, y yo creo que sigue siendo el caso ahora, no me he estado metiendo las estadísticas, pero en ese tiempo la UNAM era la institución universitaria que gastaba una mayor parte de su presupuesto para apoyar investigación, no nada más investigación científica, sino también investigación humanística, que es igualmente importante para atender los problemas del país. Así que creo que esta función, que cada vez ha sido más amplia, más detallada, más eficaz, pues va a continuar, porque la misión de la universidad no es nada más educar estudiantes para diferentes carreras, sino educarlos en el conocimiento más reciente y en la investigación de cada tema diferente, desde sociología hasta cuestiones que tienen que ver con astronomía. Y la otra es un trabajo que también ha sido muy importante y útil, que es la comunicación de ese conocimiento. La crisis de 1994 nos enseñó una lección invaluable: la importancia de apoyar a la ciencia y la necesidad de establecer puentes de comunicación con la sociedad para que esté mejor informada, garantizando así que el conocimiento científico contribuya a la seguridad del país.
¿Te interesa saber más? Te invitamos a conocer nuestro episodio, La historia eruptiva del volcán Popocatépetl.